Buenas, mi nombre es Jorge Aldemar Pérez Mazábal, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia UNAP Vitalito. El, el siguiente trabajo es del componente práctico de propagación de plantas del anexo uno, que son dos anexos, entonces voy a explicar primero el anexo uno, que vamos a ver a continuación el ensayo de campo, propagación sexual, lechuga lisa, nombre científico Lactuca sativa. Aquí podemos ver las imágenes, el material vegetal que se va a sembrar, eso, y el aislamiento de la bandeja, el ensayo de la germinación a los 7 días aproximadamente. Ensayo de campo, propagación sexual de una especie vegetal. ¿Sí? Una vez hayan pasado 10 días después de que la primera semilla haya germinado, de responder el siguiente cuestionario. Determinar el porcentaje de la germinación obtenido en la práctica. La fórmula es número de semillas germinadas sobre número de semillas sembradas por 100. La fórmula se sembraron 100 semillas, las semillas germinadas fueron 75%, también un 75%. Diariamente se contabilizaban las plántulas germinadas desde su establecimiento hasta la estabilización. Con los datos obtenidos se determinó el porcentaje de germinación. ¿A qué factores atribuye este porcentaje de germinación? Entre los factores ambientales que influyen en la germinación de una semilla y a la velocidad con la que ello se ocurre, se puede mencionar la humedad del sustrato, la temperatura, la luz, el oxígeno y el dióxido de carbono, entre otros. Probert 2000. ¿Qué dificultades se encuentran en el desarrollo de esta actividad? Pues no contar con los materiales adecuados para la germinación, como las bandejas con alveolos, y no conocer los procesos técnicos de la germinación de la semilla de la lechuga. Y podemos ver el registro fotográfico, la primera imagen de la germinación a los 10 días de la planta, imagen 2, el plántulo a los 20 días mide 7 centímetros en total, la imagen 3 se puede observar el desarrollo radicular de 5 centímetros. ¿Cuál considera son las ventajas de utilizar el material del sustrato escogido para la propagación sexual de la planta en bandejas plásticas? La ventaja, pues, de al utilizar el sustrato humus es que esto posee más nutrientes y ayuda a que se dé una germinación más rápida de la semilla. Con este sustrato se logra mantener la humedad necesaria para el desarrollo adecuado de la raíz. Este sustrato permite fácil trasplante al momento de la realización de la puesta en el campo de ejercicio. Última pregunta. ¿Usted ha sido contratado para coordinar el establecimiento de una hectárea de especie vegetal que selecciona en la práctica basando en el porcentaje de germinación que ha obtenido? Si se tiene en cuenta que se puede perder hasta el 12% de la población de las plantas en el establecimiento de campo, causa insectos, pájaros, daños con herramientas, entre otros. ¿Cuántas semillas debe plantular en el tipo de bandeja que utilizó en la práctica? Sustenta su respuesta, incluyendo las recomendaciones técnicas de la densidad de la población. La cantidad de semilla de lechuga que se requiere para una hectárea de cultivo depende de varios factores, como la densidad de siembra, germinación, uniformidad de germinación y porcentaje de trasplante. Aquí podemos ver la tablita, distancia entre camas de 1 metro y de 1,5, hileras de camas de 2 a 3, distancia entre plantas de 0,5 metros, plantas por hectárea 80.000, distancia entre plantas 0,21 metros, plantas por hectárea 95.238. Eh, el ejercicio es, si se usa una densidad de 95.238 plantas por hectárea, como se puede perder hasta el 12% de la población de las plantas en el establecimiento en el campo, esto se debe a las plantas con mal desarrollo radicular o débiles. Por lo general, el bajo vigor de la germinación de la semilla y que se quedan atrás o debajo de las otras plántulas. Se desarrolla de la siguiente manera: usando el 12% sería 95.238 dividido 0,88 da igual a 108.25 semillas. A esto se le suma el porcentaje de la germinación. Usando una germinación del 75%, la semilla requerida para una hectárea del cultivo sería la siguiente.
100,8.225 dividido 0.75 nos da a 144.300 semillas por hectárea. Mm, propagación asexual de la especie vegetal. Este es el anexo 2. Propagación asexual. Escogí el aguacate persa americano. Aquí podemos ver el proceso de la siembra, las imágenes, la salida a campo. Fue lo que evidenciamos en la salida de campo. Viene dada el cuestionario. ¿Qué dificultad o inconvenientes se encontró en el desarrollo de esta actividad? Pues una de las dificultades que pues se encontró en la actividad es el proceso de injertar, ya que es de mucho cuidado porque se debe tener una buena técnica y práctica en los procesos, teniendo en cuenta que el patrón debe ser hembra y la yema debe ser macho, y una buena selección del terreno donde se va a sembrar el cultivo. Es la mayor dificultad. Eh, ¿Cuáles eh, ¿cuáles considera son las ventajas de utilizar esa técnica de propagación asexual y no utilizar la semilla para propagar la especie seleccionada? La ventaja de la propagación asexual es que se clonan las plantas de manera genéticamente tienen genes de la madre donde por lo general son las yemas que se extraen de estas, prolongadas de manera efectiva, una buena genética, esa forma se obtiene plantas genéticamente homogéneas en ese proceso vegetativo. La siguiente pregunta. Además de los materiales, herramientas y insumos utilizados en la propagación asexual de las especies seleccionadas, ¿cuáles ¿cuál es más considerable que se debe tener en cuenta para garantizar mayor éxito en la labor realizada? Lo primero, pues, y uno de los más importantes, se debe hacer un análisis de suelo antes y después del proceso de la esterilización en las calderas de vapor para así garantizar mayor éxito en la labor que se va a realizar. El ejercicio práctico, eso, un agricultor ha requerido sus servicios profesionales para insertar una hectárea de la especie vegetal que usted ha trabajado en estas prácticas. Y la literatura reporta un porcentaje de prendimiento del 90% y es necesario destinar un 10% más de material para la resiembra. ¿Cuánto material inicial requirió para establecer en este cultivo en la hectárea? La densidad de siembra del cultivo es de 6 por 6, es decir, 278 plantas por hectárea. Según el ejercicio que se evidenció en el vivero, se requiere 28 plantas más, es decir, que se necesitan 306 plantas para establecer dicho cultivo. Aquí tenemos la fórmula, 10 minutos, aquí podemos ver, evidencia la fórmula. Muchas gracias por por el prestar atención. Acá están las bibliografías donde me pude apoyar.